Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza. Iniciando un nuevo trimestre, el último trimestre del 2022, y estamos contentos y muy felices de poder acompañarles y seguir acompañándoles, que Dios nos permite traer de nuevo la lección de escuela sabática para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de nuestra hermosísima familia a través de este hermoso ministerio, el cual es Fe y Esperanza. Su amigo y servidor Joel Medina. Seguimos aquí en las luchas, al pie del cañón, como diríamos por allí, trayendo para ustedes estos estudios fascinantes. Esperamos que este trimestre, al hablar sobre el estado de los muertos, podamos entender este concepto y doctrina muy fuerte dentro de la Biblia, que en el tiempo del fin será uno de los puntos muy estratégicos de parte de Satanás para utilizarlos y tratar de desviar nuestra mente. En el estado de los muertos encontramos, obviamente, el mensaje de Satanás diciendo que no vamos a morir, que no moriremos. De hecho, las personas nos gustaría pensar que no queremos morir y no nos gusta la idea de morirnos. Sin embargo, Satanás fomenta más esa idea al decir: Dios se equivocó, no te preocupes, todo va a estar bien. Y entonces ahora el ser humano busca, al igual que allá en la Torre de Babel en el diluvio, salvarse por sí mismo. Se está buscando a través de la ciencia las clonaciones para que la persona pueda seguir viviendo. Se está tratando de buscar de una y de otra manera de fomentar nuestra vida para durar mucho más tiempo aquí en la tierra. Pero mis hermanos, cuando Dios pone una regla, es regla de Dios y se cumple en Dios exclusivamente. Entonces, en esta lección vamos a encontrar toda esta información que nos debe de ayudar a entender en sí lo que es el hombre, lo que es el estado de los muertos, y para que no tengamos ninguna duda. Yo espero en el Señor que nosotros podamos comprender esto de una forma muy clara. Y la razón por la que digo esto es porque, vuelvo a repetir, en el tiempo del fin el espiritismo llegará a ser un punto muy fuerte para desviar la mente del cristianismo. Hay muchas personas cristianas, sinceras de todo corazón, que piensan que cuando una persona se muere se va al cielo. Que cuando una persona se muere, si no se va al cielo, se va a un lugar a pagar una deuda, a un tormento temporal, si le quiere llamar, para limpiar su alma, para purificarse y entonces de ahí pasar al cielo. Interesante que estas personas que piensan así nunca piensan que las personas se van al infierno. Según van al purgatorio, van a un lugar donde se limpian y de ahí pasan al cielo, ¿no? Esos son obviamente puntos y detalles o enseñanzas, entre comillas, según esto, bíblicas, que no están en la Biblia. Por mucho que le queramos poner y por mucho que le queramos hacer, no encontraremos ningún principio en la Biblia que diga semejante cosa. Lo contrario, vamos a mirar a través de este estudio de este trimestre todos estos detalles, mis hermanos, y vamos a ir analizando punto por punto para que no quede ninguna duda, ¿le parece? Por lo pronto, el título para este trimestre se llama ¿Qué es el ser humano? Una pregunta, y luego viene la afirmación: la muerte y nuestra esperanza futura. Nuestra muerte, nuestra esperanza futura. ¿Sabe? La muerte de la que hablamos aquí podría ser la muerte del sueño, lo que la Biblia le llama sueño, o bien podríamos llamarle la muerte, que es la muerte eterna. Cuando Jesús vino a la tierra y murió en la cruz, Jesús murió la muerte eterna, no murió la muerte del sueño. Jesús tenía que vencer la muerte eterna para poder darnos ahora la victoria sobre esa muerte y poder vivir eternamente. La muerte eterna es de la que Jesús nos rescató. ¿Y por qué no la muerte del sueño? Porque recuerde, de la muerte del sueño todo mundo va a despertar. Todo mundo que ha pasado al descanso ahora, hasta el día de hoy, desde Adán para acá, tendrán que despertar. Algunos ya despertaron, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz. Miramos en la lección pasada, recuerda. Entonces, todo esto que estamos analizando y que estamos mirando, ya lo hemos mirado anteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona muere, de la que le llamamos el sueño ahora aquí, toda esa persona va a despertar y despertará. Unos cuando Jesús venga en gloria y majestad, otros después de los 1000 años. Pero todo mundo que muera la muerte que la Biblia le llama un sueño,
va a despertar. Unos para vida eterna y otros para perdición eterna o bien para recibir la muerte eterna. Resucitarán, mirarán el juicio de Dios, verán el juicio de Dios, sentirán el juicio de Dios, sufrirán por un tiempo, pero luego quedarán extinguidos completamente. No hay tal cosa como el infierno que arde y atormenta a los impíos, a los malos, a los pecadores por toda la eternidad. No hay semejante idea de ninguna manera. Entonces, todo eso, hermosa familia, estamos ir entendiendo y vamos a ir mirándolo a través de la palabra del Señor. ¿Le parece? Entonces, vamos a la lección número 1, ¿le parece? En la lección número 1 encontramos el título que es Rebelión en un universo perfecto. Obviamente, cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó el cielo, cuando Dios creó todo, era perfecto. ¿Cuántos años pasaron antes que Satanás se rebelara? No lo sabemos. Para nosotros sería una eternidad, si le queremos llamar así, ¿no? Pero la eternidad no tiene fin. Así que hace mucho. Ahí sí podemos llamarle siglos y siglos y siglos y tal vez millones de años, como dice la ciencia que ha pasado la Tierra, ¿no? Ahí tal vez podría caber esa interpretación o esa postura de millones o billones de años, ¿no? No lo sabemos. Eso es una información que no está al descubierto en la palabra del Señor. Pero sabemos que en un momento dado Dios hizo todo perfecto y en esa perfección es que Dios ahora viene a encontrarse con un problema al dar la libertad de elección, la libertad de elegir a cada uno de sus seres creados. Esa persona o ese personaje que es Lucifer o Luzbel, como se dice en algunas interpretaciones, se rebela en contra de Dios. Y ahí encontramos ahora la guerra cósmica, si le quiere llamar así, del bien y el mal. Esta lección muy importante, muy interesante. Y por supuesto, vamos a entrar ya al texto bíblico. Pero antes de entrar al texto bíblico, quiero agradecerles infinitamente a todos ustedes porque nos han acompañado, porque están con nosotros, porque han estado siempre allí al tanto de nuestras lecciones. Gracias porque nos apoyan también con sus oraciones, que es muy importante, se las pedimos por favor, y recuerde que nosotros también estamos orando por usted. Si tiene alguna petición de oración, háganla llegar, con mucho gusto la llevaremos a cabo, ¿sí? Y por supuesto, porque usted que nos acompaña a través de las redes sociales, muchísimas gracias también. Ahí nos puede encontrar a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, a nuestra página de internet también ahí oficial, que es feyesperanza.org. Ahí nos puede encontrar y ahí nos puede contactar también, ¿sí? Bueno, el texto para memorizar en esta ocasión, hermosa familia, se encuentra en Isaías 14:12. Vamos a darle lectura, pero por supuesto, primero vamos a invitar la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Oremos. Padre bendito que tú moras en el cielo, te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de poder estudiar tu santa palabra, Señor. Ahora que vamos a entrar en este tema tan importante, del inicio del pecado, el inicio del mal, queremos que abras nuestra mente, Señor, y que puedas quitar cualquier idea preconcebida que tengamos y nos ayudes a entender claramente ese mensaje. Gracias, Padre bendito, porque nos acompañas, gracias porque nos guías, gracias por estar con nosotros también y por tanta bendición que derramas en nuestras vidas. Sigue, por favor, bendiciendo al equipo de Fe y Esperanza, Señor. Todo lo que estamos haciendo lo hacemos con el fin de glorificar tu nombre, Padre Santo. Y también bendice de una manera muy especial a las personas que tú has tocado sus corazones para enviar una ofrenda de amor al Ministerio de Fe y Esperanza que nos ayuda a seguir adelante. Señor, muchas gracias porque eres bueno con nosotros y por tantas bendiciones. Ahora, pues, abre nuestra mente y permite que podamos comprender y entender todo lo que tú tienes para nosotros y que tu Santo Espíritu nos vaya guiando paso a paso. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermosa familia. Isaías 14:12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo caíste del cielo? El lucero de la mañana, aquí estamos hablando sin duda alguna de Lucifer. Cayó del cielo. Quiere decir que en un momento era perfecto, en un momento estaba bien, pero luego él mismo decidió apartarse del camino de Dios, apartarse de la verdad. Recuerde, ahí encontramos inmediatamente la libertad de elección, o bien, como le llamamos, el libre albedrío. El libre albedrío es simple y sencillamente la facultad que Dios nos da de decidir.
Eso es algo bien interesante, ¿sabe? Porque si usted analiza, incluso hasta en los animales de cierta forma y por instinto, tienen también la libertad de elegir. Por ejemplo, si usted tiene un perrito, por ejemplo, y el perrito tiene la libertad de venir con usted a abrazarlo, acariciarlo y mostrarle su amor, ¿cierto? El perrito hacia usted. Pero también el perrito puede decidir no venir hacia usted, quedarse ahí en un lado nada más acostado, echado, lo que sea, ¿no? Pero tiene la elección de hacer lo que quiera hacer. Igual el ser humano. El ser humano tiene la libertad de elegir y de hacer, de tomar sus decisiones, sus propias decisiones, y de allí también vivir con sus consecuencias, ¿cierto? Recuerde, este es un buen principio. La decisión es suya, pero también las consecuencias. En un momento dado, Lucifer vivió esa experiencia. Su decisión, su propia decisión, lo llevó a rebelarse en contra de Dios. Y aquí vemos el texto dándonos ese principio o esa información. Él estaba bien, él era perfecto, y vamos a mirarlo más adelante en Ezequiel, él era perfecto. Sin embargo, en su decisión, recuerde, la decisión es propia de cada quien, y es nuestra elección lo que queramos hacer. Él decidió rebelarse en contra de Dios. Él decidió rebelarse en contra de Dios. Entonces la decisión es de él, fue de él. Y en esa decisión también, obviamente, tuvo sus consecuencias. Esas consecuencias las tuvo que vivir. Y hasta el día de hoy las sigue viviendo Satanás. Y por supuesto, él ha encaminado esa desobediencia o el mal o el pecado, como le quiera llamar, hacia la humanidad. Y ahora usted y yo estamos viviendo precisamente ese problema. El problema del pecado, el problema de la destrucción o de la muerte eterna, ¿no? Pero en un momento dado, Lucifer Dios no creó al diablo, Dios no creó un ser malo, Dios creó un ser bueno con la libertad de elección. Por eso, hermosa familia, usted cada día, cada semana, cada mes, cada año, estamos tomando decisiones constantemente, cada instante estamos tomando decisiones constantemente. En un momento dado decidimos hacer la lección de escuela sabática. Y aquí estamos dando lecciones de escuela sabática. Usted en la mañana decide si va a tomar su Biblia y la va a estudiar. Es su decisión. Usted decide de pronto en la mañana, muy temprano en la mañana, si usted va a tomar su lección de escuela sabática y la va a estudiar. Es su decisión. Recuerde, es su decisión. Y con su decisión también vienen las consecuencias. Las consecuencias también van a ser suyas. Usted decide orar al Señor, estar a cuentas con Dios en la mañana, fantástico. Las consecuencias buenas también serán parte suya, ¿no? Porque en la decisión y las consecuencias no necesariamente tienen que ser malas las consecuencias. Normalmente pensamos lo malo inmediatamente. No tiene que ser malo. Su decisión de entregar su vida a Cristo Jesús ha traído buenas consecuencias. Y la más grande, la mayor de todas es, por supuesto, la vida eterna. Entonces allí usted tiene algo muy bueno de una decisión que usted tomó. ¿Qué le parece? Hermoso, ¿cierto? Bueno, recuerde, en un momento dado Lucifer también tomó una decisión. Y esa decisión lo llevó al caos y nos ha arrastrado junto con él en lo que estamos viviendo hoy por hoy. De esa manera vamos mirando ya el panorama de lo que viene a traer el pecado o el mal dentro de la tierra, ¿sí? Muy bien, vamos adelante. La parte del domingo dice, la pregunta que dice, lee 1 de Juan 4, 8 y 16. ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice 1 de Juan 4, 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y luego el versículo 16 del mismo capítulo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Y el que no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Algo bien importante, la palabra clave en toda esta semana. La palabra clave con todo el sentido de la palabra, desde el libre albedrío hasta la caída de Satanás y todo lo que estaba pasando, tómelo en la palabra amor. Por amor, Dios creó a los ángeles. Por amor, Dios nos creó a nosotros. No nos hizo como robots para controlarnos de todo a todo. Dios nos dio la libertad de elegir por amor. Ahora, Dios sabía que nos íbamos a perder. Por supuesto que Él sabía.
Pero aún allí vemos el amor de Dios todavía. ¿Por qué? Porque, repito otra vez, la elección es nuestra, no es de nadie más, ¿cierto? La pregunta que vamos a responder aquí dice, la certeza de que Dios es amor, ¿qué nos puede decir acerca de la naturaleza de sus actividades creadoras? Bueno, todo fue creado en amor para empezar, ¿no? En toda su creación vemos su amor y para mostrar su magno amor, creó al ser humano. Y todavía, sabiendo que iba a caer, para mostrar aún más todavía, Dios envía a su Hijo, a su único Hijo en género, no porque tenga más hijos o porque es el único que pudo tener, o que lo haya creado, porque Jesús no fue creado, a su único Hijo en género, para rescatar al ser humano. ¿Dónde y cómo y por qué? En amor. Todo alrededor del amor. En el amor usted encuentra la respuesta a muchas de las preguntas que tenemos acerca de Dios. Dios es amor. Y de nuevo, si usted no ama, es porque Dios no está en su corazón. No podemos amar si no tenemos amor en nosotros. Y para tener amor en nosotros, tenemos que tener a Dios en nosotros. El versículo de 1 Juan 4:8, muy conocido por cierto. Todo cristiano lo puede recitar de memoria. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así de sencillo. Si usted no ama, usted no conoce a Dios. Allí está la clave, hermosa familia, para ver cómo nos comportamos dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, dentro de donde quiera que andamos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Amamos? Bueno, el que no ama es porque no conoce a Dios. Si Dios está en su corazón, si Dios está en mi corazón, podremos vivir el amor de Cristo Jesús a cualquier persona en cualquier momento, donde quiera que estemos, ¿cierto? Al pie de la página ahí el domingo dice, observa el mundo creado a tu alrededor, donde puedes ver reflejos del amor de Dios a pesar de los estragos del pecado. ¿Cómo podemos aprender a extraer lecciones de esperanza de la expresión del amor de Dios revelado en la creación? Bien. La respuesta de un servidor: en la belleza de una flor, en la sonrisa de un bebé, en el sol que sale cada mañana, en mi existir, en la expansión del universo y en muchos más. Así es, hermosa familia. Esto es donde podemos ver el amor de Dios. Así es que nosotros podemos ir analizando y podemos ir mirando cada uno de los puntos de hermosa familia y nos daremos cuenta que en todo miraremos el amor de Dios. Y es más, hasta en la destrucción del ser humano al final de los 1000 años, cuando sea todo purificado, allí mismo miraremos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios destruye al ser humano es para que no sufra eternamente. Como mucha gente piensa que van a estar sufriendo y sufriendo y sufriendo por siempre. No, 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 no. De ninguna manera. De ninguna manera. En su magno amor, Dios destruirá a esas personas que no le quisieron seguir, que no quisieron aceptar su cariño, su amor y por supuesto su santa ley. Cierto. La parte de lunes. El libre albedrío, el fundamento del amor. Nomás para que vaya analizando un poquito el asunto aquí. Dice, lee 1 de Juan 4, del 7 al 16. Y vamos a leer aquí otra vez los mismos textos que ya leímos, pero ahora el contexto dentro de estos textos, ¿sí? Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta que aparece aquí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor,
y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿cierto, hermosa familia? La pregunta que aparece aquí, dice, ¿qué nos dice este pasaje sobre el libre albedrío como condición para cultivar el amor? Muy bien, el amor de Dios está activo en aquella persona que lo busca de todo corazón. Es nuestra decisión personal tenerlo. Si usted decide buscar a Dios y Dios mora en su corazón, porque es una decisión suya. Recuerde, Dios no va a forzar a nadie a que lo busque, a que esté con él a fuerzas. Si usted no quiere estar cerca de Dios, Dios no lo va a forzar. Dios no lo va a forzar. Entonces, su decisión hoy por hoy es acercarse, estar con él, y entonces ahí cambia el panorama completamente. Ahora sí, vamos adelante y ahora Dios estará en su corazón. Pero, ¿decisión de quién fue? Por supuesto, Dios quiere que usted esté con él. Y Dios ya tomó la decisión de aceptarlo a usted. Pero Dios espera la decisión suya y la decisión mía de acercarnos a él y entonces vivir el amor de Jehová. Nuestra decisión, el libre albedrío, la libertad de elegir, Dios nos la ha dado a nosotros para que elijamos estar con él. Si nosotros lo rechazamos nada más, aunque no decidamos estar con Satanás, automáticamente estamos con Satanás. Recuerde, la Biblia de una forma bien clara, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, y punto. Aunque de repente estemos muy bien en la iglesia, somos hijos del diablo de repente porque estamos viviendo el amor de Dios, aunque estemos dentro de la iglesia. Hay veces que pensamos que solamente porque estamos dentro de la iglesia todo está bien y que vamos al cielo solamente por eso. No, eso no enseña la Biblia. Necesitamos vivir la compasión, necesitamos vivir el amor de Cristo Jesús, y entonces tendremos una oportunidad de ver a Jesús cara a cara en su momento. Al pie de la página y el lunes dice, el libre albedrío, un regalo de Dios, es sagrado, pero conlleva poderosas consecuencias. Recuerde, el libre albedrío es su elección, la facultad de elegir, ¿ok? Dice, conlleva poderosas consecuencias, no solo para ti, sino también para los demás. ¿Qué decisiones importantes estás a punto de tomar haciendo uso de este don y cuáles serán las consecuencias de las decisiones que tomes? Allí voy a dejar que usted responda de una forma muy personal. ¿Qué decisión está tomando? ¿Está tomando la decisión de pronto de salirse de la iglesia? Bueno, recuerde, su decisión va a afectar a terceras personas alrededor suyo. De pronto tal vez no está muy entregado a Dios, aunque esté dentro de la iglesia. Si su decisión está yendo por el punto de consagrar su vida a Jesús y hacerse un fiel seguidor de Cristo Jesús, son consecuencias hermosas que usted puede tener en un momento dado, y por supuesto su testimonio va a dar con los demás también. Tendrá mucho que ver. Recuerden, hemos dicho esto anteriormente, su testimonio tiene consecuencias eternas. Si su testimonio es bueno en Cristo Jesús, en el amor de Dios, su testimonio, las consecuencias para las terceras personas es la vida eterna. Pero si su testimonio, por muy cristiano que nos creamos, y vea también por el parte mía, ¿no? Mi testimonio, o su testimonio, por muy cristianos que nos creamos, si nuestro testimonio es malo, está fuera de los caminos de Dios, entonces hay un problema fuerte allí. Entonces, hermosa familia, tenemos un grave problema, porque las consecuencias de ese testimonio serán para perdición eterna, para la muerte eterna. Así es que usted decide, fíjese, en su libre albedrío usted decide qué testimonio está dando usted con su vida. Un testimonio que llevará a las terceras personas que lo están mirando a usted, que están leyendo ese sermón, en este caso audible y visible, con su testimonio. Esas personas llegarán a conocer a Jesús, el amor de Cristo Jesús, lo van a conocer a través de usted. Entonces, si es así, esas personas tendrán la vida eterna. De lo contrario, la muerte eterna, porque de repente también podemos irnos por el otro lado, ¿cierto? Ahora sí, entramos a la parte del martes. Misteriosa ingratitud. Dice la pregunta que aparece aquí, lee Ezequiel 28 del 12 al 19. Bueno, vamos a leerlo y luego le damos la lectura a la pregunta, ¿sí? Dice Ezequiel 28, 12 en adelante, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El rey de Tiro es nada más y nada menos que Lucifer de paso, ¿ok? Cuando estaba aún todavía en el cielo. Dice número 3, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio,
jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Qué hermoso cuando Dios está mirando aquí la creación o delatando la creación del Lucifer, ¿no? Estaba todo listo para darle la bienvenida a este ser, porque era un ser especial de paso. Hoy vamos a mirar que él era el cubridor precisamente. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Esas contrataciones fue lo que él comenzó a divulgar con los demás ángeles, tratando de poner a Dios en mal, por cierto, manchando el carácter de Dios. Dice de nuevo el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Muy interesante la forma como está todo esto delatando lo que Lucifer fue desde su creación hasta que se halló en maldad, y entonces ahí comienzan los problemas bastante graves, ¿sí? El versículo 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Nota, las maldades y las contrataciones van de la mano. Entonces eran las mentiras que él estaba llevando entre los ángeles y corriendo entre los ángeles para hacerlos o ponerlos en contra de Dios, ¿no? De nuevo, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Espanto serás. Qué interesante. Aquí en Ezequiel 28, 19, Satanás estaba profetizado después de que se corrompió, si le queremos llamar así, a hacer espanto. ¿Quién quiere ver al diablo? ¿Quién quiere ver a Lucifer? Nadie, ¿verdad? Nomás todos nos imaginamos a un ser maligno, a un demonio, a un monstruo. ¿Sabe? Lo interesante de todo esto es que Lucifer era un ángel de Dios. Sí, se ha corrompido y se ha desfigurado, obviamente, pero todavía él puede presentarse como un ángel de luz. Ahí dice la palabra del Señor, como un ángel bueno. Él puede todavía hacer ese tipo de movimiento, ¿no? La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué podemos aprender de este pasaje sobre el misterioso origen del pecado? Lucifer, debido a su posición en el cielo, se enalteció y codició la posición de Dios. Y allí vemos las contrataciones, la maldad de Lucifer. La maldad de Lucifer fue precisamente querer ser igual a Dios. ¿Ok? Ahora, vamos al pie de la página del martes. Dice en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice... Lo leemos, ¿no? Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, da gracias en todo. ¿Cómo pueden estas palabras ayudarnos a superar cualquier sentimiento de ingratitud, y autocompasión, especialmente en tiempos difíciles? Bien, respuesta de un servidor, hermosa familia, dice, en cualquier situación, no importa si es buena o mala, debemos siempre agradecer a Dios por todo. Agradezca a Dios. ¿Tiene calor? Agradezca a Dios por la calor. Hay mucha gente que quisiera tener calor. ¿Tiene frío? Agradezca a Dios porque tiene frío. Y así sucesivamente. Cualquier cosa que esté pasando, agradézcale a Dios, por favor, ¿sí? El miércoles, dice el título para este día, el precio del orgullo. Leí Isaías 14 del 12 al 15. Vamos a leerlo. Dice así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que dices en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Note que él aquí estaba codiciando el trono de Dios y ser igual a Dios, ¿no? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, donde vive Dios. Él quería tomar el lugar de Dios. ¿Okay? Pero esa fue la codicia que Satanás tuvo en su corazón. Y el orgullo que él
digamos, abrigó en su corazón, entre su cabeza, entre sus pensamientos, eso lo llevó a la destrucción, por supuesto, ¿no? Número 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Número 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Note que desde el 15 hasta el 14, Satanás está buscando la forma en su pensamiento de ser igual a Dios, de tomar el lugar de Dios, de usurpar el poder de Dios, de usurpar el nombre de Dios, pero al versículo 15 da el desenlace. Mas tú derribado eres hasta el Seol hasta la muerte, a los lados del abismo. En este caso tenemos ahí la muerte eterna para Lucifer. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué consecuencias trascendentales para el universo y para este mundo produjo el orgullo de Lucifer mientras estaba en el cielo? Muy bien. Por orgullo entró la maldad y la muerte. Y entonces él, obviamente, ya sabemos, se quiso ser igual a Dios, hermosa familia. ¿Okay? Ahí tenemos la respuesta para todo esto, y vamos mirando cómo Lucifer va desviando su mente perfecta al pecado, a la maldad. La codicia entra, quiere ser igual a Dios. Al mirar Lucifer, porque, ¿sabe una cosa? Lucifer, algo que necesitamos entender, que Lucifer tenía mucho poder, era muy poderoso, querubín protector, lo miramos allá en Ezequiel. ¿Protector de qué? Él estaba sobre la ley de Dios en el templo, él cuidaba el templo, y ahí lo miramos, ¿no? El tabernáculo, incluso tu tabernáculo, tu santuario, quiere decir que él estaba encargado de todo eso. Imagínense, tenía mucho poder. Se dice también que Lucifer era el que obviamente estaba enfrente del coro celestial. Imagínense, era una figura bastante importante en el cielo. Bueno, siendo él tan importante y con el poder que Dios le había dado, obviamente no era de él propio, que Dios le había dado, él se sentía como que él era autónomo y que él podía ser mejor que Dios incluso. Entonces, hermanos, eso es una lección para nosotros. De pronto, como nosotros, porque tenemos un poquito de dinero, porque tenemos una posición dentro de la iglesia, dentro de una empresa, dentro de nuestro vecindario, de la sociedad, nos creemos que somos más que los demás y que nadie me puede pisotear a mí, nadie puede hablar mal de mí. No, mis hermanos, bella familia, pensemos nada más por un momento. ¿Dónde está Jesús? ¿En qué posición está nuestra vida ante la posición espiritual, hablando de Cristo Jesús? Bueno, Satanás, ya sabemos las consecuencias y todavía hoy por hoy la estamos viviendo. No permita de ninguna manera, hermosa familia, no permitamos, por favor, que el orgullo, que la envidia, que la codicia entre a nuestra vida para que nos eche a perder y al punto quedemos igual que Lucifer, yendo en contra de Dios o queriendo tomar el lugar de Dios incluso, que todavía hay esa mentalidad en algunos de los casos, ¿sí? Al pie de la página allí el miércoles dice, ¿por qué es tan fácil enorgullecernos y jactarnos de nuestros cargos o logros? ¿O de ambas cosas? Tener presente la cruz. ¿Cómo evita que caigamos en esa trampa? ¿Cómo es que la cruz evita todo eso? Mis hermanos, la cruz, en la cruz vemos al mismo Creador, el mismo que te hizo a ti, el mismo que me hizo a mí, humillándose para rescatar a los que fueron manchados por la maldad de Lucifer. El mismo Creador de Lucifer viene ahora a morir por lo que Lucifer ha hecho en nosotros, ¿se da cuenta? El mismo Creador que hizo a ese ángel maravilloso, y ese ángel maravilloso echa a perder ahora la creación de Dios. Bueno, para rescatar esa creación suya, Dios viene y Dios viene a rescatar a cada uno de nosotros, hermosa familia. Eso es en la cruz, mirando el amor genuino y el amor más grande que puede existir de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros, ¿sí? En la parte del jueves, el título para este día se llama La propagación de la incredulidad. Leí Apocalipsis 12 y todo el capítulo de Apocalipsis 12, hermosa familia. Lo hemos mirado anteriormente, recuerda, este capítulo tiene una connotación bien fuerte de profecía. Voy a ir bien rápido, tratando de descifrarlo un poquito para que veamos dónde Lucifer viene a quedar en la tierra y cómo él
sigue persiguiendo a Cristo Jesús incluso, ¿no? Dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer que aparece aquí, hermosa familia, con la luna debajo de sus pies, vestida del sol, el sol es la justicia de Cristo Jesús, la luna es el evangelio, es la santa palabra de Dios. La corona de 12 estrellas tiene dos representaciones, que es las 12 tribus de Israel en un momento dado, y luego los 12 apóstoles de Cristo Jesús. Esta mujer, en el versículo 1, es nada más y nada menos que el pueblo judío, el pueblo de donde Jesús viene, porque note, el número 2, estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Entonces, esta mujer, que representa al pueblo de Dios, por cierto, porque es una mujer pura, una mujer santa, una mujer virgen, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. O sea, estaba encinta, estaba embarazada. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Dando a entender, esta bestia, dragón, es una bestia, poderes políticos y por supuesto también identificado como Satanás. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esta cola que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, mi hermosa familia, son las contrataciones, son las mentiras que él decía en contra de Dios a los ángeles. Eso usted lo puede encontrar, que la cola significa mentiras en Isaías 9:15. Entonces dice, las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón quiere destruir a Cristo Jesús. Recuerde, la mujer no es una mujer literal. La mujer es el pueblo de Dios. Sí, de allí nace el Mesías, nace el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, en ese caso. Número 5, y ella dio a luz un hijo varón. Aquí, ¿cómo sabemos que el hijo varón, el hijo que nace de esta mujer, es Cristo Jesús? Porque la Biblia misma lo identifica. A la mujer la pone como algo general, el pueblo de Dios. Pero hablando de Cristo Jesús, da todas las señales y las evidencias para que sepamos que está hablando de Cristo Jesús. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién fue arrebatado para Dios y para su trono? Cristo Jesús. Nada más y nada menos, Cristo Jesús. Número 6, en el versículo 6, ya el pueblo judío ya pasó por un cambio, si le quiere llamar, porque Jesús ya nació. La mujer que está en el versículo 1 es el pueblo judío. Jesús ya nació, ya creció, ya hizo su ministerio. Ahora, en el versículo 6 ya miramos el cumplimiento de la misión de Jesús de hacer el cristianismo. Ahí empieza el cristianismo. Cuando Jesús viene, Cristo Jesús hace sus discípulos, sus apóstoles y sus discípulos. De ahí empieza el cristianismo. Cuando Jesús empieza, después de ser bautizado, con su ministerio, empieza el cristianismo. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Pero es que somos cristianos, ¿cierto? Entonces, una vez que llegamos al versículo 6, ya la mujer ya no es el pueblo judío. Ahora es el pueblo cristiano, fiel y verdadero de Dios. Es el remanente, por así decirlo, en ese momento, es el verdadero pueblo de Dios. Ya cambió del pueblo judío ahora al Israel espiritual. Israel literal al Israel espiritual ahora. Y ahí vamos entrando ahora con los gentiles, con el cristianismo. Ya no una nación, sino que en todo el mundo el cristianismo. Sí, ahora dice, y la mujer, el cristianismo, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esa mujer que vive al desierto, ese desierto es Europa. En Europa, esta mujer, Dios le ha preparado un lugar allí, como iglesia, como pueblo, para que no sean desarraigados completamente, ¿no? Para que no sean destruidos completamente, ¿sí? Entonces, allí tenemos a la mujer que ha huido para Europa, y allá está por 1260 días, donde Dios le ha preparado ese lugar para que no sea destruida. Del número 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí tenemos la batalla en el cielo con Lucifer y Jesús. Jesús es Miguel. Esta batalla, hermosa familia, de Apocalipsis 12, del 7 en adelante, es la segunda batalla que tiene Lucifer con Jesús. Esta batalla la podemos canalizar al tiempo donde Jesús muere en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, ahí Satanás queda totalmente destruido y por supuesto confinado a la tierra de ahí en adelante, ¿sí? Número 8.
Dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, para Lucifer y para sus ángeles, obviamente. Ahora, ¿quién es este dragón? Número 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estamos hablando de nuevo aquí de la segunda vez que Satanás es echado fuera del cielo, ¿ok? Número 10. Entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién fue el que venció? Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué decimos que es en el tiempo que Jesús murió en la cruz? Bueno, vamos a mirar ahora aquí al cristianismo, dice el número 11. Y ellos le han vencido, hablando de los fieles hijos de Dios. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa lucha de Satanás con Jesús fue en la cruz. Jesús vence obviamente al morir, y ahora esa victoria de Cristo Jesús va a su pueblo, a los cristianos. Por eso ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. ¿Por qué? Por medio de la sangre del Cordero. ¿Dónde fue derramada la sangre del Cordero? En la cruz, obviamente. Así es que ahí tenemos ese principio para saber que esta batalla fue en la cruz, una batalla espiritual, por cierto, no fue literal también. Hay que también aclarar ese punto, ¿sí? Y estas personas que han vencido a Satanás han despreciado su vida hasta la muerte. O sea, estamos dispuestos a morir por Cristo Jesús, por el Evangelio, ¿es cierto? Entonces dice el versículo 12, por lo cual alegrados cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Hablando todavía en la connotación del versículo 6, cuando la mujer huye a Europa, ¿sí? Ahora, el dragón está persiguiendo a la mujer. Número 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es este tiempo? Un tiempo, un año, tiempo, 2 años, y la mitad de un tiempo, obviamente medio año, 6 meses, o 6 meses, ¿no? En este caso. Quiere decir, obviamente, que este tiempo, si la mitad de un tiempo, es exactamente lo mismo que miramos allá en el versículo 6, 1260 días. En otros textos miramos 42 meses, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, dice la mujer, eso es en el versículo 14. El versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Satanás lanza agua contra la mujer, agua como un río. El agua del río es agua dulce, agua que se puede beber. El río es el simbolismo del pueblo de Dios, del cristianismo, pero obviamente que si sale del dragón es el cristianismo corrompido. Se ha corrompido el cristianismo y ahora Satanás lo puede controlar. Por eso, hermosa familia, dentro de la iglesia hay personas que se dicen o nos decimos ser cristianos, pero de pronto Satanás nos puede manipular, nos puede mangonear, si le quiere llamar así, y nos puede utilizar, o sea, que seamos sus instrumentos. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermosa familia, por cierto. ¿Ok? Ahora, leo de nuevo el versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. El cristianismo corrompido. Recuerden que el cristianismo persiguió el mismo cristianismo, recuerda, ¿no? Para que fuese arrastrada por el río. O sea, Satanás quería que el mismo cristianismo destruyera el mismo cristianismo. Y así destruir por completo el pueblo de Dios. Pero el 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra ayuda a la mujer cuando Estados Unidos abre sus puertas para que vengan los peregrinos. ¿De dónde? De Europa. Recuerda que en el versículo 6 la mujer huye a Europa. De Europa, ahora en el año 1612, empiezan a llegar las oleadas de peregrinos hacia Estados Unidos. La mujer cuando huye delante de la serpiente, en el versículo 6, estamos hablando del año 538. Del año 538 se va a Europa. De Europa, allá en el año 1612, comienza la peregrinación, si le quiere llamar. Barcos llenos de peregrinos llegaron a Estados Unidos. Y allí es donde empieza ahora a establecerse una nueva nación.
Todo esto viene llegando, hermosa familia, desde que obviamente Dios cuida a su pueblo y Dios siempre le va a abrir la puerta a su pueblo. Mientras que el dragón está lanzando agua para destruir a la mujer, para destruir al pueblo de Dios, Dios siempre lo va a proteger. Y en este caso vemos aquí cómo Estados Unidos abre sus puertas para que el pueblo de Dios pueda llegar aquí y establecerse aquí. De nuevo leo el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer cuando Estados Unidos abre sus puertas, ¿no? Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea que el cristianismo corrompido ya no siguió persiguiendo a los hijos de Dios. Ahora recuerde, solamente para mantener la historia ahí nada más. Si los peregrinos llegaron a Estados Unidos en el año 1612, ¿quiénes llegaron de Europa en ese caso? Que era el pueblo de Dios. Estamos hablando de los valdenses, de los hugonotes, parte de ellos por lo menos, ¿no? Que fueron destruidos la mayoría en diferentes guerras que hizo el poder papal en contra de ellos, por cierto. Entonces, vemos que vienen llegando de Europa. ¿Para quiénes vienen de Europa que traían la verdad divina, la verdad de Dios? Venían de diferentes denominaciones. Ahí venían los bautistas, recuerda la reforma, cuando empieza, en el año 1515, 17 por ahí, de hecho el 17 de 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia, ¿no? Y se rebela en contra de la iglesia, y después de Martín Lutero le siguieron varios otros sacerdotes, Juan Hus, Calvino, Wesley, entre otros más, que todos ellos fueron, por cierto, mártires, murieron por el evangelio. Y una cosa interesante, que murieron felices por haber defendido la verdad. Y de paso, muchos de ellos ni siquiera sintieron dolor. Ahora, todos ellos levantan sus iglesias, los luteranos de Lutero, y los metodistas, bautistas, entre otros más, vienen llegando ahora a Estados Unidos, donde la tierra abre su puerta, recuerda, para que puedan entrar aquí. Allí viene el pueblo de Dios, en diferentes denominaciones. Viene el pueblo de Dios. Llegó a Estados Unidos, y ahora el pueblo de Dios está en Estados Unidos, pero de diferentes denominaciones. Creen un poquito diferente, por eso son diferentes denominaciones, los bautistas, los luteranos, los metodistas, entre otros más, tienen diferencias de opinión en forma doctrinal. Pero entre uno de ellos, por ejemplo, los luteranos traían la justificación por la fe, una verdad, un pilar de la verdad establecido en la Biblia. Bueno, de allí sacamos eso, precisamente como adventistas del séptimo día, ¿ok? Estamos ya en Estados Unidos, cuando el pueblo de Dios, cuando la mujer llega a Estados Unidos, o el pueblo de Dios, a través de diferentes denominaciones, estamos ya en Estados Unidos, y ahora dice, de nuevo leo el 16 para que analizar un poquito más aquí la historia. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ahora, esta mujer ya no es, recuerda, el pueblo judío. Ya no son el cristianismo en Europa. Esta mujer en el versículo 17 es el cristianismo que está en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora está el pueblo de Dios. De allí vemos ahora. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y de esta mujer surge algo bien interesante, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algo bien interesante nada más para entender esto. Vamos a leerlo, ¿le parece? De una forma sin símbolos. Sin símbolos. Tomando en cuenta que la mujer son las denominaciones que vinieron de Europa, el remanente es la iglesia adventista que surgió en el año 1863. Vamos a mirar esta parte. Y ahora vamos a ponerlo sin símbolos. Entonces Satanás se enojó contra las denominaciones que vinieron de Europa a Estados Unidos y se fue a hacer guerra contra el remanente, o lo que quedó de ella. ¿De quién? De las denominaciones que vinieron de Europa. De las denominaciones que vinieron de Europa sale un remanente, el resto de la descendencia de ella, el remanente de esa mujer. Ese remanente tiene algo especial, dos características muy importantes: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Guardan la ley de Dios completa y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Este remanente tiene que tener un profeta en su medio, ¿sabe? Y así surge la iglesia adventista con
la hermana White como profeta. Eso es bíblico. Ahora, para poder entender esto más claro todavía, puede estudiar el capítulo 10 de Apocalipsis, el capítulo 10 de Apocalipsis, y si lo interpreta correctamente, lo puede encajar aquí sin ningún problema. De hecho, yo lo pongo de la siguiente manera, ¿no? Del capítulo 12, del 1 al 16, y luego el capítulo 10 completito, y luego ya del versículo 17 del capítulo 12, ahí tiene el panorama bien completo, ¿le parece? Bueno, dice la pregunta que aparece aquí, ¿qué enseña este capítulo sobre la propagación de la rebelión desde el cielo hasta la tierra? Vemos cómo Satanás persigue a Cristo Jesús desde que va naciendo, ¿recuerda? La mujer está embarazada, Satanás, el dragón, se para enfrente de la mujer para devorar al hijo en cuanto naciese, pero como no lo pudo devorar, como no lo pudo destruir por el reguero, de eso usted recuerda, eso lo miramos de hecho la semana pasada, si usted recuerda, ¿no? En la otra lección. Como no lo pudo destruir, entonces ahora se va a tratar de destruir a el pueblo que Jesús levantó. ¿Quiénes fueron? El cristianismo. Por eso en el versículo 6, persigue a la mujer que huye a Europa. Y como no la pudo destruir allá, la mujer huye, la sigue tratando de destruir porque lanza agua como un río, ¿se acuerda? Sigue tratando de destruir allá en Europa. La mujer entonces de allá huye y viene a Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos aún todavía se enoja Satanás contra ese pueblo de Dios. El pueblo que ha llegado con diferentes denominaciones, pero traen toda la verdad divina allí, de Europa para acá. Se enoja contra esas denominaciones que traían la verdad. Todos los reformistas, los reformadores, allí venían. Se enoja contra ellos y se lanza en contra de ellos para tratar de destruirlos. Pero, ¿qué es lo que dice? Se va a hacer guerra en contra de lo que quedó de esas denominaciones. O sea, ese remanente que surge después del chasco de 1844, octubre 22 para ser exactos. De allí surge ese pueblo y ese pueblo se levanta y se establece como una iglesia organizada en el año 1863. Ahí tenemos el pueblo de Dios. Vemos cómo Satanás ha perseguido a Jesús desde Adán y Eva, con Abel y Caín, trató de eliminarlos a ellos para que no hubiera descendencia, para que no viniera la simiente. Y ahí vemos el pleito inmediatamente del mismo pueblo de Dios. Caín amaba a Dios, Caín traía ofrendas para Dios, para Jehová, para el Creador. Sin embargo, se levantó en contra de Abel. ¿Quién era Abel? Abel era un fiel hijo de Dios, que obedecía a Dios de todo corazón. Como Caín, aunque creía en Dios y traía ofrendas para Dios, estaba lejos de Dios. Y por eso es que se lanza en contra de Abel, ¿cierto? Ahí vemos esa dinámica desde un principio, Lucifer poniendo el pueblo de Dios en contra de sí mismo y peleando entre nosotros mismos de esa forma, ¿sí? De modo que la respuesta de un servidor para esta pregunta es: Satanás siempre ha perseguido al pueblo de Dios, incluso intentó matar a Jesús al nacer, aún hoy sigue persiguiendo al remanente, sin duda alguna. Al pie de la página allí el jueves, hermosa familia, dice: ¿cómo podemos ver la realidad de esta batalla que se desarrolla en la tierra? ¿Cuál es nuestra única esperanza de vencer a nuestro enemigo en esta batalla? Muy bien, la lucha entre el bien y el mal en nuestros corazones está, ¿no? Con el libre albedrío que Dios nos dio, gana Cristo o el diablo. Pero es nuestra decisión. Y ahí tenemos, simple y sencillamente, la respuesta está en usted y en mí. ¿Quién va a ganar en esta lucha cósmica entre el bien y el mal? ¿Cristo o Satanás? Muy sencillo. Usted decide quién gana, ¿sabe? Porque la lucha es en su corazón, en el corazón suyo. Jesús ya ha hecho todo lo posible para que usted entre al cielo, para que usted gane la batalla. Jesús ya venció a Satanás. Satanás está destruido, está vencido. Pero ahora la batalla está en sus manos, en el terreno suyo y en el terreno mío. ¿Quién va a ganar? ¿Satanás o Jesús? Es nuestra decisión. Así es que decida usted hoy por hoy que sea Cristo Jesús el que gane, ¿sí? Bien, vamos aquí. El viernes hay 5 preguntas, vamos a ir bien rapidito porque el tiempo ya nos está ganando. Dice, en clase diluciden la pregunta de si Dios es el responsable último del origen y la existencia del mal en nuestro mundo. ¿Cómo podríamos tratar de responder a esa acusación? Muy sencillo, hermosa familia. Al dar el libre albedrío,
Dios nos da la libertad de pensar y actuar como nosotros veamos mejor. Todo lo que Dios ha hecho ha sido por amor, y en el amor tenemos la respuesta a estas preguntas. Recuerda que ya lo vimos anteriormente, ¿no? En el libre albedrío vemos el amor más sublime de parte de Dios en nosotros. Pregunta número 2. ¿Cómo encaja la cruz con nuestra percepción, de toda esta cuestión del mal? ¿Por qué la cruz y lo que sucedió allí deben ser fundamentales para cualquier interpretación del origen del mal? Bueno, en la cruz tenemos la prueba más grande de amor que jamás haya existido. Y por esa razón, en ella tenemos la respuesta de amor para quienes culpan a Dios por el pecado. ¿Culpamos a Dios porque Él es el culpable del pecado? Bueno, aunque Él no sea el culpable del pecado, y aunque lo acusemos de Él de esa forma, Él ya vino y pagó el precio de paso, ¿sí? Así que Él ya queda libre de la culpa, porque Él ya mandó a su Hijo para que nos rescatara del pecado precisamente. Pregunta número 3. Después de tantos milenios de pecado y sufrimiento en nuestro mundo, Satanás debería ser plenamente consciente de las trágicas consecuencias de su rebelión. Entonces, ¿por qué sigue rebelándose en contra de Dios? Bueno, respuesta de un servidor, hermosa familia, es y fue su propia decisión tal y como lo es hoy. Aunque esté luchando contra la corriente, no se da ni se dará por vencido, pues su pecado ha crecido al punto que ya no lo puede abandonar. Satanás ya no puede abandonar sus decisiones equivocadas. Él va a ir hasta la muerte y pensando que él puede vencer aún todavía, ¿no? Número 4. En Mateo 5, del 43 al 48, dice: Cristo habla del amor incondicional de Dios por todos los seres humanos, como el modelo para todas nuestras interacciones. ¿Cómo puedes seguir más de cerca este patrón con tu familia y tu iglesia? Bueno, viviendo siempre el amor de Cristo y su compasión por nuestros semejantes. Si usted vive el amor de Jesús, no va a haber ningún problema ni aquí ni allá, ni más allá, por cierto, ¿sí? Número 5. El apóstol Pedro nos advierte que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lee también Efesios 6, del 10 al 20. ¿Cómo podemos vencer las acechanzas del diablo? Específicamente encontramos la respuesta en Efesios 6, 11. Hablamos de la armadura de Dios, obviamente, ¿no? Y aquí vemos, dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la palabra de Dios, y vestidos con la coraza de justicia, que es la justicia de Cristo Jesús, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que es el escudo de la fe, algo fuerte, ¿no? Que nos va a ayudar, ¿no? Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, imagínense nomás. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer que con denuedo perdone el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy interesante, hermosa familia. Entonces la pregunta de nuevo: ¿cómo podemos vencer las acechanzas del diablo? Tenemos la respuesta: vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermosa familia, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, el hecho de que usted y yo podamos estar bien con Jehová, bien con Dios, bien con Cristo Jesús, es estar firmes en la palabra suya. Aquí en Efesios encontramos toda la clave, ¿no? La fe, la coraza, la justicia de Cristo Jesús, el evangelio, la oración, hermosa familia, el estudio diario, tiene mucho que ver para que usted y yo estemos firmes cuando vengan las acechanzas del enemigo. Sin duda alguna, Satanás tratará de desviarnos y de hacernos caer. Recuerde que ese ha sido su lema, es a lo que él se ha dedicado. Él ha puesto toda su energía, Satanás, canalizándola para que usted y yo nos perdamos. Pero ¿saben? De todo eso nos puede librar Jehová. Busquemos a Dios hoy, que puede ser hallado, ¿sí? Bueno, hermosa familia, todavía estamos aquí y seguimos adelante con fe y esperanza, preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Tu amigo Joel Medina te manda un saludo donde quiera que te encuentres y por supuesto te deseamos lo mejor de lo mejor con todo el equipo de Fe y Esperanza. Hasta la próxima semana. Fe y esperanza, preparando